La primavera de este año fue temprana y amigable. Tan pronto como las primeras hojas de marzo brillaron en el calendario, los rayos del sol calentaron inmediatamente el suelo y, dondequiera que estuviera la vista, fluían los primeros arroyos agitados. Las últimas semanas de embarazo para Daza no fueron fáciles. No solo eso, en estos 9 meses, la joven ganó mucho peso y quedó completamente enferma. Además, comenzó a sufrir hinchazón en piernas y manos. Los médicos, por supuesto, se sobreprotegieron, sacudieron la cabeza, se ahogaron con la lengua y amenazaron con llevarla a urgencias o recetarle un montón de pastillas que tendría que tomar hasta que naciera el niño. En la sala de emergencias, es decir, en la clínica, Daza no quería. No podía imaginar cómo podría dejar en paz a su marido. Nazar siempre protestó contra esta posibilidad y le recordó a su esposa que un hombre contraía matrimonio exclusivamente para recibir el servicio doméstico completo, y por lo tanto ella tenía que quedarse en casa y cuidarlo, de lo contrario, ¿qué clase de familia podría haber? Equivocado. Entonces Daza hizo todo lo posible por tener razón. Ella no lo hizo. Intentó alimentarlo de diversas maneras y limpiar todo el apartamento cuando él regresaba del trabajo. Pudo resistir la tortura de su madre, quien creía que ella era una mujer santa y que todos los que la rodeaban no eran dignos de su hijo. Además, Daza también tuvo tiempo de trabajar incluso después del decreto oficial de su baja por maternidad y, en general, era lo que se llama. Esto claramente no fue suficiente. En general, el papel principal en su familia lo probaba su amado suegro. Iraida Pavlovna. Esta heroica mujer nació y fue criada sola por Nazarchik, se arrancó lo mejor de sí misma y trató de darle a su hijo lo máximo que tenía. En cualquier caso, en teoría y en palabras. Porque a la edad de muchos años para formar una familia, a Nazarchik se le ocurrió lo que se llama jefe desnudo. El hombre no tenía apartamento propio, ni coche propio, ni trabajo normal, ni ahorros para el día. En definitiva, desnudo como un halcón. Pero mamá todavía lo consideraba el novio más envidioso del planeta Tierra y hablaba regularmente de la paciente Daria, recordándole de qué tipo de chico quedó embarazada accidentalmente su amiga. Ira y Dupal estaban especialmente preocupados, pero el estado material de la novia. Después de todo, ahora son una familia con Nazarchik, lo que significa que tienen todo en común. Daza estaba mucho mejor empacada que sus recién casados. La niña podía presumir de tener su propio apartamento en el centro de la ciudad y un trabajo remunerado. Sí, el apartamento ciertamente no era demasiado espacioso, aún así era de una sola habitación. Pero en una preciosa casa con buenas comunicaciones y excelentes transportes. Además, la niña conducía un pequeño coche de mujer y se sentía bastante segura. Todas estas cosas buenas le fueron dadas a Daria después de la muerte de sus padres. Tenían toda la propiedad de los padres a la mitad, y la hermana eligió un apartamento de 3 habitaciones, y ella eligió uno modesto y un automóvil. Iraida Palna vivía como en un mundo propio, ficticio y alternativo. Porque no tenía ningún problema en que su hijo no tuviera nada propio y al mismo tiempo exigiera mucho a su joven esposa. Daza tenía el cuerpo negro, sin dudar en ir a su casa por la mañana, el fin de semana, y comentar la falta de desayuno caliente en la mesa. A las 7 en punto. Y no inició la limpieza general del baño. Daza no podía estar indignada, porque su esposo, junto con su madre no tan activa, inmediatamente la puso en su lugar. Iraida Palna respiró hondo, respiró fuerte y apretó con fuerza su corazón, por un minuto, sin detenerse a decir que en su momento la novia tenía miedo de decir que definitivamente dejaría su caridad por al menos el respeto. Varias veces esta actuación de un actor llegó incluso a su continuación lógica. La llamada de la ambulancia con síntomas populares es mala para el corazón. Incluso Daria, que era contadora, no médica, vio perfectamente que Iraida Pavlina era mala solo con conciencia. Pero ella no se atrevió a aceptar esta pelea con la visera abierta. Quería preservar el mundo delgado en su familia, lo cual, como es bien sabido, es mejor que una buena pelea. Así que la niña guardó silencio año tras año, mientras la pareja, madre e hijo, se apoyaban cada vez más firmemente en ella, Daza en su cuello. Simplemente no había nadie a quien pedirle ayuda y consejo a la niña. Tras la muerte de sus padres, su único pariente consanguíneo en este mundo, solo quedó la hermana de Olga. Ella era solo 2 años mayor, pero en términos de sentimiento del mundo, como si fuera una eternidad.
Olia no permaneció mucho tiempo en ningún lado, literalmente se entregó a la vida y se consideraba sinceramente ciudadana del mundo. Vivió en diferentes países, adoptó diferentes religiones. Y todo este tiempo trató de arreglar su vida personal, que cojeaba de ambas piernas. Olia no solía dar su propia vida. Ahora lleva un par de años muerta en Phuket. Allí, según los rumores de sus amigos, se había traído un rico empresario local, que se enamoró de una chica de aspecto eslavo y que ni siquiera mamá y papá podían soportar. Hoy era domingo y Daza salió con una lista completa de cosas. El embarazo, según su querido cuñado, no era una enfermedad, sino un estado bastante normal. Incluso tan problemático como el de Daza. La joven generalmente recibió de su madre y de su marido muchos indicios raros de que ella misma se enfrentaba a todos los problemas del embarazo. Para que Nazar corriera más alrededor de ella. Aunque Daria no podía pensar en eso. Así que ahora Iraida Pavlovna los llevó a casa temprano en la mañana y criticó a la perezosa, en su opinión, novia. En lugar de seguir acostada en la cama a las 8:30, Daza tuvo que correr rápidamente al mercado hasta que en las rebajas se agotaron todas las patatas caseras que tanto le gustaban a Nazar. En el camino de regreso a la farmacia para conseguir los medicamentos para Iraida Pavlina, así como para llevar sus zapatos al taller de reparación. El hecho de que la doxiostka del contrabandista tuviera que caminar casi 2 paradas desde casa y el transporte no llegaba hasta allí, no molestó en absoluto a la madre de Nazar. Se consideraba correcta en todo. Y la contó por su ingrata pereza. Pero Daza casi no reaccionó a sus palabras. Ella se acostumbró con el tiempo. Lo más ofensivo y doloroso fue la falta de reacción por parte de Nazar. Nunca defendió a su esposa delante de su madre y, por lo general, se limitaba a guardar silencio. Incluso cuando Iraida dijo en voz alta que no se debería haber cometido tal estupidez ni tanta travesura en la esposa de su amado hijo, Nazar generalmente aceptaba en silencio las palabras de su madre. Según Iraida Pavlovna, resultó que esperaba ver junto a su única hija a una niña brillante, activa, alegre y valiente. Esta es una amazona con falda. Su segunda madre la estaba mimando como un satélite de vida nazarí. Pero la pelea no funcionó y Nazar eligió a una chica tan sencilla y obediente como Daza. La joven realmente lamentó que sus padres no vivieran hasta el día de hoy. Y quién sabe qué imperfecciones globales encontró su padre en su yerno y que le habría dicho jefe a la madre de Daza. Qué bueno, qué dichoso era en la calle. La primavera literalmente llenó todo el espacio a su alrededor y Daza no caminaba, como si flotara sobre el suelo. Durante su estancia en la boda con Nazar, aprendió a regocijarse y agradar a Malam, y por eso disfrutó de este paseo forzado. Es mejor que sentarse en un apartamento y escuchar la recitación del himno 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 del H. Ella ya sabe casi todo lo que él, la vieja carga, puede decírselo. Aunque no, un nuevo motivo para esto no es bueno ni malo en todas las relaciones femeninas. Al menos una vez, Iraida se enamoró de algo bueno, dijo. Pero no, zumba y zumba de oreja a oreja, como un mosquito aburrido, y escucha y escucha. Es una lástima, sin embargo. Daza, acostumbrada y rápidamente hizo frente a las cosas, sintiéndose al menos como una cenicienta. Una vez realizada la compra, la joven los puso todos en el fondo de un gran plástico y se apresuró a ir a la farmacia más cercana. Svikrov le ha encargado hoy un medicamento bastante raro y no es un hecho que pueda encontrarlo en el primer intento. Lo más probable es que tenga que correr tras él, de lo contrario quedará completamente sordo a las historias de que a Daria no le importa en absoluto la salud de la madre de su amado marido. Para gran sorpresa de Dacin, el medicamento se encontró aquí mismo, aunque solo hay un paquete. El último. Y obviamente no es barato. Pero la joven sabía por experiencia que ningún sudor de sangre le devolvería su dinero. Ella creía sinceramente, con toda su indiferencia, que todo el salario y todos los pagos por decreto de Daria eran presupuesto familiar, lo que significaba que su hijo también era propiedad. ¿Y el hijo se negará a patrocinar la medicina para su madre, la heroína? La opinión de la propia novia en este caso no interesaba en absoluto a nadie. Daza salió de la farmacia y respiró con placer el ligero y fragante aire primaveral. Olía a tierra suelta, a agua,
a cogollos hinchados y a algo más inalcanzable que solo puede traer primavera a nuestra vida. Solo había un elemento en su lista. Coge los zapatos de mi del taller de reparación. Caminar con este tiempo es una auténtica magia, ¿no? Por eso Daza caminó con ligereza y alegría por el camino que conducía a la zapatería. El paseo no solo trajo a la joven un verdadero disfrute, sino que también le hizo pensar un poco en silencio sobre su futura maternidad. Daria ya era, según los estándares de sangre y sudor, una auténtica peristarca cuando tenía 28 años. Nazar ya tenía 30 años. Al principio, Iroida Pavlina hizo todo lo posible para culpar a la novia por el hecho de que en su juventud tuvo abortos y resultó infructuosa, y ahora lo oculta cuidadosamente para hacer que su hijo se sienta profundamente infeliz. De hecho, el caso fue completamente diferente. Es solo que Daza vio que la víctima de su marido era regular. Y la joven familia solo puede contar con sus ingresos. Y hasta que se hizo fuerte y no estuvo segura de la estabilidad de su situación material, ni siquiera pensó en darles hijos y continuar con el parto. Hace un año, Daria fue ascendida a un puesto y el salario aumentó casi al doble. Y pensó que podría permitirse mucho dinero para su pensión. Daza se acostumbró a vivir una vida modesta y racional, por lo que contaba con el dinero que gastaría en un día negro, para no depender del dinero de su marido. Ahora, y solo ahora, finalmente decidió tener un hijo. Nazar no se opuso a su idea. Además, después de un tiempo, empezó a interesarse activamente por saber si estaba embarazada o no. Daza se dio cuenta de que aquí había trabajado su cuñada de sangre, quien no podía esperar para comenzar a insultarla por una nueva razón. Y ella tenía razón. Tan pronto como le anunció a Nazar la prueba de embarazo con 2 franjas brillantes y claras, él inmediatamente corrió al teléfono para compartir información con su madre. Y ella organizó un verdadero pequeño espectáculo a partir de esto. A veces, Daria incluso envidiaba las habilidades de Iroide Pop para hacer volar un elefante de una mosca. La suegra afirmó con confianza que Daza engañó a Nazar y quiere colgar al hijo de un extraño del cuello de un niño desnudo. De lo contrario, ¿cómo explicar el hecho de que no tuvieron hijos en la boda durante tantos años y ahora deberían aparecer de repente? La joven entendió que no tenía sentido explicarle a una tía adulta sobre la anticoncepción. Ella no lo oirá de todos modos y no lo entenderá. Ella solo se escucha a sí misma amada. Entonces, Iroida comenzó a leer en voz alta que todo había terminado para los días felices de su hijo. Ahora que Daza se ha ido, se turnará para hacerlo como debe y hará que el niño cuide y susurre por la casa, y no se golpeará el dedo con el dedo. Luego, con éxito y estado de ánimo variables, Ed cayó en el acto, en ningún caso venir a la casa de la novia y no llevarse bien con el niño mimado de otra persona, que exigía casi ningún derecho a criar al bebé sola, sin mirar. Según la opinión y los deseos de algún Daza. En otras palabras, la hermana de sangre se lanzaba como un péndulo de un lado a otro, y era Daza quien debería haber sido elogiada por no caer bajo este balanceo. No se puede decir que le gustara ese destino, pero ¿a dónde iba? En cuanto al propio Nazar, quería tener un hijo. En cualquier caso, le expresó exactamente esto a Daza, convenciendo a su esposa de cómo resolver el problema con los herederos lo antes posible. De modo que el sentido común de Nazar, que finalmente prevaleció, fue la única esperanza y la estrella guía de Daza. La niña esperaba que el nacimiento de un bebé tan pequeño e indefenso ayudara a Nazar a convertirse en un verdadero hombre, cosechador y cuidador de su familia. Y así su embarazo estaba llegando a su fin. Durante estos 9 meses, hubo muchos momentos difíciles y desagradables en su vida, pero Daza siempre ha sido una optimista irreparable. Y por eso creía solo en el bien. Todas las UCI y las pruebas de detección fueron simplemente perfectas y, por lo tanto, la futura madre se estaba preparando con el corazón alegre para conocer a su propio bebé. En la casa de maternidad se compraban, lavaban, planchaban y doblaban cuidadosamente en grandes paquetes cosas pequeñas. Esquís, alfombras, lindos monos y pantuflas. Daria también eligió una cama, un coche, un baño. Una cómoda de lino y una silla para alimentar. Sin embargo, cuando le pidió a Nazar que recogiera al menos una cama y una cómoda, él de repente se negó y este sabotaje silencioso continuó durante varias semanas. Daza ahora se inclinaba por el hecho de que solo necesitaba llamar al maestro del desmontaje y pagarle por este trabajo.
Pero ella no podía pensar en nada. ¿Cómo puede ser que el futuro padre no pueda recoger los primeros muebles del bebé? Resultó aún más divertido con el cochecito. Daza vio un modelo maravilloso, sobre el cual las madres entusiasmadas dejaron muchas críticas maravillosas en el sitio. Ligero, maniobrable, en buen estado, para Daza, que conduce desde hace más de un año, estas palabras no fueron un sonido vacío. Ella entendió que esto es exactamente lo que necesitan con el bebé. Además, Daria quedó asombrada por el color del cochecito. Como la segunda UCI mostró que llevaba un niño, la joven decidió elegir una silla de ruedas azul, porque tendrá que viajar en un joven caballero. Este modelo tenía una excelente capucha de color turquesa, sobre la cual estaban esparcidas suaves estrellas azules. Daza literalmente se enamoró de la silla de ruedas de este color y ese mismo día hizo un pedido en la tienda online. La única persona que inicialmente no estaba satisfecha con la elección de Daza era, por así decirlo, no es difícil de adivinar, su pariente consanguíneo. Arrojó frenéticamente al pasillo la silla de ruedas que acababa de entregar el mensajero y provocó un escándalo formal con gritos y caravanas a la novia embarazada. A Iraida Pavlina no le gustó que se tomara una decisión tan importante, en primer lugar, sin su participación y, en segundo lugar, que Daza comprara esta silla de ruedas. Resultó que su vieja amiga solo quiere vender un cochecito para 2 de sus nietos. Como dijo Iraida Pavlina, el transporte está en excelentes condiciones. Daria imaginó lo hermoso que era el estado del cochecito después de 2 hijos, pero lo principal ni siquiera era eso. El color de este cochecito chino era absolutamente llamativo, rosa burdeos. Viajar en un cochecito de niño así, ni una sola madre pagada querría. Pero Daza recibió muchos decretos y sabía exactamente lo que podía permitirse el modelo seleccionado. Tan pronto como les dijo a sus suegros que no le compraría el cochecito a su amiga, la amenaza estalló de inmediato. Daza fue acusada de transgredir irreflexivamente el dinero familiar y de dejar morir a Nazar, de no respetar en absoluto a la madre de su marido, una mujer santa, y de no apreciar todo lo que hace por ellos. Incluso Nazar, que normalmente guardaba silencio en un rincón, se opuso a la idea de la esposa de comprarle a su hijo un coche normal con un color adecuado con su propio dinero. Daza tuvo que pasar por muchos momentos desagradables, pero aún así se atrevió a oponerse a Iraida Pavlina por primera vez. De vez en cuando le explicaba a la enojada mujer que ella misma tenía la intención de elegir esas cosas y que solo agradecería su consejo, pero no imponer su valiosa opinión. Los novios ya se habían marchado mucho antes de medianoche. Hasta el último momento, Iraida Paulina le demostró a Daza que estaba equivocada y no prestó atención a la mala autoestima de su futura madre. En otras palabras, fue después de esto que comenzaron algunos problemas de salud. Daza solo quería una cosa: nacer pronto y dar a luz a su bebé. La joven pensó que después de esto sus problemas ya no serían tan globales. Daza regresó a casa e inmediatamente se sintió como una colegiala. Daza no escuchó que la novia se llevó todo tan caro, al mismo tiempo, sin gratitud, sin dinero, compró medicinas y se llevó de la reparación de zapatos. Bueno, está bien, en realidad, ella no se lo esperaba. Cuando la suegra salió de su apartamento 3 horas después, Daza se sentó en el borde del sofá y comenzó a ordenar las pequeñas cosas del bebé con las manos. Parecían tan pequeños. Tales muñecas como si volviera a su infancia y jugara con una muñeca de celuloide. Tocaron el timbre. Daza levantó la cabeza y escuchó. ¿Iraida Pavlina realmente olvidó algo? Esto le pasaba periódicamente. En esos minutos, una mujer mayor podría irrumpir en el apartamento de la novia y quedarse media hora más antes de marcharse finalmente. Como si no fuera a tiempo. Pero no, no fue un baño de sangre. Cuando Daza, lenta y cuidadosamente, se levantó del sofá y salió al pasillo, Olga, su hermana, estaba parada en el umbral. Las hermanas no se habían visto desde hacía mucho tiempo. A Olga le costaba quedarse quieta y a Daza no le gustaba saltar de continente en continente y de país en país. Entonces resultó que se reunían en días festivos importantes cada pocos años. Se llamaban o se escribían mensajes un poco más a menudo. Feliz Año Nuevo y feliz cumpleaños a cada uno de ellos. Aunque no hay una calidez especial. Entonces, frases estándar sobre desear salud y cumplir deseos. Pero aún así, era una hermana, la única alma nativa en la tierra.
Y aquí estoy yo. Olga lo declaró como si hubiera vivido aquí todo este tiempo y por un momento salió a buscar pan al restaurante de al lado. Bueno, hermana, déjate ir a la cama. Pero entonces Daza notó que sobre las ruedas de Olga había una pequeña maleta de plástico con la que solía ir al aeropuerto. Por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Daza hizo todo lo posible para retratar la extrema alegría de un invitado no invitado. Desabotona, desnúdate y ve a tu habitación. Olga se desvistió rápidamente y se coló detrás de Daza en su única sala de estar, que al mismo tiempo servía como dormitorio. Y salón y despacho. ¿Por qué no fuiste a tu casa? Daza intentó descubrir el motivo de la aparición de su hermana en la puerta de su apartamento. Ah, el apartamento. Olga agitó la mano descuidadamente y Daria se sorprendió mucho. Hasta donde ella sabía, el apartamento nunca fue habitado en un apartamento de 3 habitaciones y su hermana estaba orgullosa de poder pagar los servicios públicos con tranquilidad. No correr ante la necesidad de alquilar un apartamento con reformas de diseño. Bueno, los propietarios de apartamentos son propietarios de apartamentos. Tal vez algo no haya cambiado para Olga en la mejor dirección y ella simplemente no quería admitirlo. La hermana era así desde pequeña. No me gustó cuando todos se enteraron de sus problemas y trataron de resolverlos en silencio. Las hermanas estaban sentadas en una habitación con tazas de té en la mano, cuando Nazar se unió a ellas. El hombre habló con él, sin embargo, Olga no parecía una mujer lujosa con un vampiro, sino más bien vestida de una manera seductora, cara y de buen gusto. Pero Daza no planteó este tema, conocía bien el carácter astuto de su hermana. Olga se quedó con ellos a pasar la noche. Después de un alegre coqueteo con Nazar sobre el hecho de que son los mejores invitados en casas decentes, ella aceptó ir a un colchón inflable completo. Por desgracia, otras camas de invitados no tenían un apartamento de una cama. Ya dormida, Daza escuchó la opinión de su hermana al respecto. Sí, hermana, eres estúpida por tener esta jaula. Tengo una zona residencial normal, no una especie de pozo, donde ni siquiera un perro puede alojarse normalmente. No te conviene estar aquí. Y con el niño será aún peor. Ya verás. Daza no respondió a Olga. Ella entendió que no había nada que ocultar aquí. En realidad, el apartamento era pequeño para una familia de 3 personas. En la memoria de la niña surgió un momento de división de la herencia tras la muerte de sus padres. Ella, Daza, sugirió hacerlo honestamente, vender toda la propiedad y compartir el dinero. Pero la astuta y persistente hermana mayor la convenció de que estaría mal, durante mucho tiempo y en general, ¿por qué vender aquello con lo que están asociados tan buenos recuerdos de la infancia? Pero por alguna razón se negó a darle a su hermana menor un apartamento más grande, pensando siempre en sus propios beneficios. Y la escandalosa y tranquila Daza se vio obligada a disfrutar de un espacio habitable más pequeño. Ahora Olga tenía suficiente conciencia para golpear a su hermana en el ojo con esto. Mira, mira cómo debes organizarte en la vida y no dar a luz a niños en apartamentos diminutos. Pero Daza intentó pensar en el bien de su futuro bebé y no preocuparse. ¿Qué cambiará esto? Nada. El marido de Daza no afirmó estar allí para ayudar a Olena. Aunque a la mañana siguiente no respondió a la pregunta de cuándo dejaría de avergonzar a su hermana menor. Nazar y Olga rápidamente encontraron puntos en común y se divertían pasando tiempo en la cocina por las noches, a menudo bajo una copa de vino. A Daria no le gustó, pero cada vez que tomaba y le recordaba que nunca bebía alcohol con tanta frecuencia, Olga ponía los ojos en blanco, ponía una cara aterradora y tiraba con voz hostil. Daza, ¿por qué estás así? Y qué divertido y gracioso se rió con Olga Nazar. El mismo Nazar que quiso y pidió este bebé. Daza intentó ser más inteligente y caminar más por la calle. Además, hacía muy buen tiempo y ella quería volver a casa, pero de alguna manera no quería. La joven vagaba sola por las callejuelas de parques y plazas, respiraba aire primaveral. Disfruté del silencio y la vista de la naturaleza en sus ojos. Fue imposible enviar a Olga al lugar donde estaba registrada el segundo, tercero, 10º día de su estancia en el apartamento de Daria. Además, la hermana mayor ni siquiera permitió plantear esta pregunta. Olga, quien desde pequeña fue una maravillosa actriz, en esos momentos puso los ojos en blanco expresivamente y comenzó a secarse las lágrimas con las palmas. No está claro de dónde salieron las lágrimas,
leyendo que su hermana, apoyo y apoyo, la empujaba hasta el cuello. Nazar siempre la defendió e incluso pudo alzar la voz por su esposa embarazada, llamándola egoísta, insensata y grosera por el hecho de querer vivir sin la presencia de Olga. Y Daza retrocedió una y otra vez. No se nota que como resultado de algún tipo de ofensiva resbaladiza, los champús de Olga aparecieron en el baño, en el estante, su ropa en las perchas del armario, sus zapatos en todo el piso libre del pasillo y en la cocina. En el lugar más conveniente, su taza. Y así fue en todo. La historia de la sangre de Daria y la inolvidable Miet Black no estaba lejos del caso de la hermana. No solo no redujo el número de sus carreras en su área de vivienda, sino que también comenzó a aparecer con más frecuencia. No tenían ningún entendimiento mutuo con Olga, pero un par de veces Daza escuchó cómo su cuñada de sangre hablaba con su hijo. Esta Olga ciertamente no es una fuente, pero no sería una pena aparecer frente a la gente. Cómo se comporta, cómo viste, cómo habla. Y elegiste algo incomprensible. Un moho incoloro. Sin piel, sin rostro. ¿A quién va a dar a luz? ¿A la misma criatura incolora que ella misma? Daza no tenía fuerzas para reaccionar ante tal atropello. El bebé en el útero empezó a indignarse cada vez que empezaba a preocuparse mucho. Y esto hizo que la futura madre se preocupara por él y no por quién dirá qué. De hecho, ahora su hijo depende completamente de ella y, por lo tanto, debe pensar en su bien. Tarde o temprano Olga se irá de aquí. Su relación con Nazar mejorará y entonces todo se formará. Seguramente todo estará bien. Se acercaba la época de los niños y, con ella, la necesidad de decidir finalmente cuándo la hermana abandonaría el hospitalario de Asingrove. La joven no tenía dónde poner una cama, porque la hermana ocupaba todo el espacio libre de la habitación con su colchón inflable. Intentó encontrar el momento adecuado para hablar con Olga, pero no se atrevió a hablar con Olga sobre esto. Finalmente, después de otra visita a la consulta de mujeres, donde a Daza le dijeron que sería madre día a día, la joven se dio cuenta de que no había forma de lograrlo. Reunió todo el coraje que tenía y llamó a su hermana para tener una conversación franca. ¿Olía? Le preguntó al que le dio un minuto gratis. El médico dijo que daré a luz pronto, quedan literalmente unos días. ¿Qué opinas sobre la mudanza? Ya ves que simplemente no tenemos lugar, yo ni siquiera tengo una cama para el niño. Sí, y tú que vives aquí, para ser honesto, estoy un poco cansado. Entiendo que tenéis apartamentos allí, pero ¿a dónde voy? Tal vez sea porque Nazara no estaba en casa, no se puso a llorar ni a inventar historias. No, miró fríamente a Daza y dijo con voz completamente tranquila, bueno, ¿qué me vas a hacer, hermana? No tengo a dónde ir, ¿entiendes? No tengo a dónde ir. Y desde aquí no iré a ninguna parte, te guste o no. Después de todo, esto también es parte de la herencia. Y si hablas mucho, y en primer lugar, lo harán para que la sección sea considerada ilegal. Y te quitaré esta casa. ¿No quieres? Ahora siéntate tranquilamente como un ratón, o irás con tus basureros a pasear. ¿Me entiendes? Daza estaba lista para cualquier cosa, pero definitivamente no para tal respuesta. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. Sospechaba, por supuesto, que en la vida de Olga todo iba tan bien como a ella le gustaría, pero lo que decidió arreglar su situación a su costa fue una locura. Es imposible. Y al mismo tiempo, es real. Daria no interfirió en las peleas con Olia. Se dio cuenta de que ahora nada podría oponerse a esta mujer insolente y fuerte. Por supuesto, desde el punto de vista de la ley, está completamente equivocada, pero aún hay que demostrarlo. Y justo ahora la madre recién nacida con un bebé en brazos es en realidad un mal suegro. Daria se dio la vuelta. Agarró su abanico de su percha y saltó del apartamento, más rápido, donde fuera, solo que más lejos de aquí, de lo contrario todas estas lágrimas correrían por Olga, y yo no quisiera permitirlo. Saltó del apartamento y bajó corriendo las escaleras. Ya a las 3 de la mañana, Daza cortó círculos alrededor de la zona lumbar con las primeras flores de primavera en el parque local. Las palabras de la hermana sonaron en su cabeza como un bate. Y ninguna mujer joven podía calmarse y dejarse llevar por ese sentimiento. Daza no notó de inmediato un dolor que surgía rítmicamente en la parte inferior del abdomen.
Estaba demasiado ocupada pensando en su complicada relación con la hermana mayor. Y cuando empezó a escucharse a sí misma, notó que algo andaba mal. Antes de que la joven tuviera tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando, un líquido tibio corría por sus pies. Era agua. Daria, temblando, sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta y pidió ayuda. Llegó tarde y se dio cuenta de que todas las cosas que había preparado en la casa de maternidad estaban en casa. Media hora después, Daza ya estaba registrada en la sala de maternidad de la casa de maternidad local. Preguntas estándar, inspección estándar, familia fría. En los descansos entre las crecientes peleas, Daza intentó comunicarse con Nazar para que le trajera sus cosas, pero él no contestó el teléfono. Ni la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera vez el marido no respondió. Incluso cuando ya debía estar en casa después del trabajo, nadie contestó el teléfono. Entonces Daza ya marcó desesperadamente el número de Olga, pero aquí sucedió lo mismo. Sin respuesta, sin saludo, como dicen. Otra pelea retorció el cuerpo de Daza y ella se detuvo. El bebé apareció a la luz cerca de la medianoche. Era el niño más hermoso que jamás había visto en luz blanca. Rosa, un poco arrugada, pero aún tan querida y amada. Daza, temblorosa, presionó a su hijo contra su pecho. Y se quedó allí sintiéndose como si estuviera en el séptimo cielo de la felicidad. Como nadie le trajo cosas, simplemente metieron al niño en un ataúd y así los llevaron a ambos a la sala. El teléfono siguió en silencio. Una hora después, 2, 3. Al cabo de un rato, una almohada entró en la sala de Daria, comprobó su bienestar, corrió, miró al bebé en una cama transparente especial y salió rápidamente de la habitación. Después de eso, el médico que le presentó al neonatólogo vino a Agdas. Sacó con cuidado al niño de la cama, lo trasladó a la mesita de noche, desenvolvió el capullo del pañal y comenzó a examinar de cerca al recién nacido. La asustada Daria intentó levantarse, pero un fuerte espacio para la cabeza la hizo volver a la posición junto a la cama. ¿Qué le pasa, doctor?, observando las manipulaciones del médico. Se puso pálido, respondió y lo hizo hablar más rápido. Al parecer, su hijo tiene uno positivo. Aún no ha habido respuesta del laboratorio, pero aquí lo diré. Tiene una enfermedad hemolítica de los recién nacidos. Necesita un traslado urgente a la enfermería. No te preocupes, el pronóstico es favorable para ti. Ahora lo tomaremos, nos haremos análisis de sangre y luego diremos qué hay que hacer. No te preocupes, por favor. Ahora vendrá la enfermera, tomará al niño y le mostrará cómo exprimirle la leche. Iré a verte por la mañana antes de la circunvalación. Adiós. El médico salió y Daza miró a su hijo a través del lado transparente de la cama. ¿Para qué es esto? ¿Qué está pasando con él? ¿Y ese Nazar, por qué no vuelve a llamar? ¿No le interesa lo que le está pasando a su esposa y a su hijo recién nacido? Aunque ni siquiera sabe que se ha convertido en padre. Los pensamientos apremiaban su cabeza, latían durante toda la noche y apenas podía dormir. Un par de veces ya por la mañana, a una joven le costó levantarse de la cama, se quedó un rato de pie, apoyándose en la pared para no caerse, y lentamente subió a la cama de la enfermera. Allí le hablaron del niño. Volver por el mismo camino hasta el puesto en 1 hora y media. La noche pasó muy preocupada y la mañana prometía no ser menos ansiosa. Justo antes de la rotonda, el médico entró en la habitación de Daza y habló durante mucho tiempo sobre lo que le había sucedido al niño. Como en la niebla, la joven madre escuchó los extractos de su discurso. Bilirrubina, alta amenaza de muerte cerebral, transfusión de sangre tóxica, una bombilla de luz azul. De todo lo dicho por el médico, Daza solo se dio cuenta de que la vida de su hijo no está directamente amenazada, pero su salud definitivamente está lejos de ser ideal. En primer lugar, era necesario recibir un tratamiento a largo plazo y, en segundo lugar, era necesario prepararse inmediatamente para el parto y permanecer en la casa de maternidad. Para resolver el problema con las cosas, ella simplemente estaba obligada. Y la joven se sentó al teléfono. En el menor tiempo llamó a todos los que pudo contactar. Y el marido, y la hermana, y el jefe de Nazar, y su madre, e incluso el vecino de la escalera, cuyo número fue guardado por casualidad. Como era de esperar, ni Nazar ni Olga le respondieron.
Parece que lo que le está pasando a su nieto no es realmente importante para la abuela recién nacida. Pero era demasiado pronto para desesperarse. No todas las circunstancias eran favorables para Daza y su hijo. Por eso, la joven madre comenzó a actuar activamente. En primer lugar, llamó a su mejor amiga Rita, escuchó un montón de sinceras felicitaciones y buenos deseos. Margarita estaba con todo este tesoro debajo de las puertas de la oficina de padres. Entonces Daza se sintió un poco más segura. Además, le pidió a Rita que comprara unos medicamentos y ya estaba lista para ir a la farmacia. Ahora el bebé casi no podía preocuparse, tenía todo lo que necesitaba. Y Nazar guardó silencio. Ya a la hora del almuerzo empezaron a llegar noticias fiables sobre el estado del niño. Las suposiciones iniciales del médico podrían suavizarse significativamente. No fue tan aterrador. En cualquier caso, no era necesario verter la sangre del niño hasta que fuera requerido. Daza empezó a respirar de forma más tranquila. Hacía tiempo que había dejado de intentar comunicarse con su marido, pero ahora, en medio de una ola de alegría y noticias tranquilizadoras, de repente decidió intentar, por última vez, por así decirlo, lo mejor. Las encías solían desaparecer. 5, 7. Daria ya se estaba preparando para tomar un descanso, pero de repente algo chocó en la cámara y la voz de Nazar sonó en el teléfono. Hola. Daza en el primer momento ni siquiera supo qué decir. Ya sea para pedirle explicaciones, porque no la llamó en tanto tiempo, viendo las llamadas perdidas, o para contarle sobre su hijo y su salud, o simplemente colgar. Daza eligió la segunda opción. Ella, de un momento a otro, tuvo claro que ni ella ni el niño estaban interesados en Nazar en absoluto. Bueno. Además, el hombre respondió secamente y colgó el teléfono. Daza yacía en la cama del hospital y las lágrimas brotaban de sus ojos. No es así, en absoluto, imaginó este momento mágico después de la aparición a la luz de su hijo. Gracias por tu hijo, gracias por tu hija, te amo, querida, hurra, soy padre, y otros. Además, todos los días se celebraban ceremonias de graduación y las madres felices salían de casa con bailes, flores y regalos. Y solo ella no es necesaria para nadie. Solo que ella simplemente no tiene a nadie con quien quejarse de tal injusticia hacia el mundo que la rodea. Daza continuó llorando hasta el momento en que llegó el momento de hacerlo, pero parece que decidió posponer su participación en la resolución de esta pregunta. Bueno, piénsalo tú mismo. Le gustaba el nombre Maxim desde pequeña. Maxik, Maxusa, solo vi. Así llamarán a su hijo. Pasaron los días. Maxim ya fue trasladado a la habitación de Daria, y ahora ella encendía diariamente una lámpara azul especial sobre su cama. Se suponía que esto ayudaría al niño a deshacerse de las consecuencias de la enfermedad y a estar en casa lo antes posible. Daza no sabía qué hacer con Nazar. Por un lado, después de que él la hizo, la ignoró y no estaba interesada en el niño, ella debería haberlo dejado. Por otro lado, Daza deseaba tanto que el pequeño Maxim tuviera un padre. En la cabeza de una joven, una a una, las imágenes idealistas de su común, aquí están caminando con Nazar en silla de ruedas por un parque cubierto de nieve. Aquí están decorando juntos un árbol de Navidad. Y el bebé se divierte en el coche. Aquí fueron al mar. Y Nazar, con sus manos fuertes, sostiene a su hijo en la misma orilla del río. ¡Ah, qué hermosos eran estos sueños! Y con cuánta fuerza deseaba el corazón de una joven que se hicieran realidad. Pero todavía no había noticias de Nazar. Además de una llamada telefónica mala y rota. Maxim se sentó tranquilamente en su cama debajo de la lámpara, y Daza pensó que todavía no tenían muebles para el niño en casa y que básicamente no había ningún lugar donde llevar a su hijo, porque allí no había nada para cuidar al niño. La atención especial de la joven mereció la declaración de su hermana, por lo que se vio obligada a huir de casa. Daza conocía bien a su hermana insidiosa, descortés y qué pecado ocultar. Mientras Olga era joven y fresca, ese comportamiento ocurría con sus manos, y siempre había otro cuello que accedía a guiarla. Además, estos cuellos eran todos como uno solo, seguro y generoso. Pero ahora, la belleza que salió del cajón, nadie la necesitaba. Y probablemente estaba buscando una oportunidad para parasitar a su hermana. Sin embargo, Daria se dio cuenta de que, incluso con todo su deseo,
no podía permitirse el lujo de tener a su hermana y vivir con ella en su propio apartamento de una habitación. Y estas afirmaciones de que le quitaría su apartamento y echaría al niño a la calle no encajaban en ningún marco. Daza no era abogada de formación, pero entendía perfectamente que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que su hermana sea abogada. La herencia tras la muerte de sus padres fue dividida y adoptada. ¿Qué preguntas podría haber aquí? Pero la atmósfera de la casa misma, envenenada, podrida, estancada, no podía contribuir al bienestar de la joven madre y del niño. Además, se suponía que Nazar viviría con ellos. Por eso fue necesario buscar urgentemente una razón para convencer a Olga de que simplemente abandonara el apartamento, al que nunca perteneció, ni siquiera la más mínima parte de ella. Aunque conociendo el descuido de su hermana, Daria sintió que se trataba de una tarea con una pequeña estrella. Ella no sale voluntariamente a la calle y con ese apartamento algo no va bien. ¿Pero qué hacer con ella? ¿Cómo puede ser ella? Serán expulsadas de aquí con la pequeña Maxinka, y luego tendrán que regresar al nido de serpientes en el que se ha convertido el hogar de su hermana. Los pensamientos daban vueltas en círculos, de malos en peores. Y solo el silbido suave y uniforme de un niño recién nacido ayudó a Daria a permanecer en su mente por un tiempo. Definitivamente debe encontrar una manera de afrontar todos los problemas, porque de ahora en adelante será madre. Y es responsable no solo de su propio bienestar. El paseo matutino del día siguiente fue una completa sorpresa para Daria. El joven neonatólogo, contando alegremente la historia de la enfermedad del niño, informó que el rubí blanco cayó a cifras bastante aceptables, y que ellos y el niño hoy pueden regresar a casa después del almuerzo y disfrutar de sus piñatas nativas. Decir que Daza quedó gratamente sorprendida no es nada que decir. Por un lado, se suponía que debía estar feliz por el resultado del evento, porque su hijo se recuperó, y por otro lado, tenía miedo de empezar de nuevo a resolver los problemas que había acumulado durante este tiempo. En la casa de maternidad estaba como escondida en un capullo de alegría por cuidar al bebé, y ahora tiene que salir de allí. Daza Skonkana agradeció al médico y empezó a recoger sus cosas. Daza quiso pedirle que se los llevara, pero el hombre, por supuesto, no respondió. Entonces Daza tuvo que arrancar a la misma fiel Margarita y pedirle que fuera con el niño al orfanato. Rita no necesitó ser interrogada 2 veces y a las 15 horas ya estaba parada bajo las ventanas de la casa de maternidad, llevando consigo varias pelotas de aire. Daza se alegró de conocerla, ella misma no podía hacer frente de ninguna manera. Habiendo encontrado las llaves del apartamento en el bolsillo de la chaqueta, interceptó más cómodamente a Maxim y salió del umbral de la casa de maternidad hacia una nueva vida. Al acercarse a la entrada de Daza, Margo apagó el motor y miró atentamente a su novia. ¿Entrarás tú mismo o debería ir contigo? Por si acaso. No, ¿qué le podría pasar a la pobre niña? Especialmente porque ahora tengo ese protector. Rita negó con la cabeza y Daza dobló las piernas con torpeza y recostó el asiento. Maxim durmió tranquilamente en el sobre. Daza entró en la entrada y ya estaba en la puerta de su apartamento. Por alguna razón, recordó cómo ellos y Nazar estaban en la barra de tiro, una vez, al comienzo de la relación y en los primeros años de matrimonio. Y de repente los padres murieron. Y ella, Daria, se convirtió en la dueña de tal tesoro. Qué felices eran, cómo se reían cuando estaban juntos ante esta puerta. Ah, Nazar, ¿qué estás haciendo? Daza giró la llave en el pozo cerrado y silenciosamente, para no despertar al niño, cruzó el umbral del apartamento. Como la vivienda era muy compacta, la entrada estaba bien, en cualquier caso, la parte de ella que ocupaba el sofá. Fue allí, en el sofá, donde se desarrollaron los principales acontecimientos. Daza vio perfectamente cómo Nazar, alto y ligeramente regordete, se inclina ante el beso de la flaca Olga, y cómo ella responde a su caricia. Ambos ya se encontraban sin ropa, por lo que sería imposible interpretar incorrectamente lo que estaba sucediendo. Daza se quedó paralizada por miedo o por vergüenza de estar cuidando a la gente en un momento tan picante. Se quedó parada y observó lo que hacían su marido y su propia hermana. No todos los días, afortunadamente, verás esto. Y luego hizo sus correcciones de forma inesperada. La puerta se cerró de golpe en el pasillo, Nazar levantó la cabeza y, mirándolo a los ojos, se encontró con Daza con una mirada. Al parecer se quedó paralizado en el acto,
porque en un segundo Olga ya estaba mirando a su hermana. Hola. El primero en ser violado por el silencio del hombre. Instantáneamente se metió debajo de la cintura en la manta y ahora trató de encontrar los jeans con el pie dentro de los pantalones. Dasenka, Dasutka, ahora te lo explicaré todo. Dudo que ella necesite tus explicaciones. El control profundo del pecho entró en la conversación de Olga. Y tú, hermana, recuerda lo que te dije. El mío siempre estará arriba. Así que ahora, felicidades. Bueno, ¿te gustó? Eso espero. Dasa siguió de pie y observó en silencio toda esta farsa. ¿Por qué romper la tragedia? ¿Por qué le haces esto? ¿Para qué? ¿Por el apartamento que heredó de forma totalmente legal? ¿O es simplemente una especie de advertencia de que el próximo paso Olga puede hacer algo con Maximka, no con el amor propio de Dasa? Eso es lo que... La propia Dasa no esperaba poder hablar con tanta dureza, en voz alta y, lo más importante, con firmeza. Tienes un plazo de tiempo para salir de aquí durante una semana, ¿vale? En 7 días, para que vuestro espíritu no esté aquí. Y se volvió hacia la salida. A sus espaldas se hizo un completo silencio. La joven madre esperaba para sí misma que Rita todavía estuviera allí y no se hubiera ido todavía. De lo contrario, todo podría salir completamente mal y estar bien. Pero ella estaba allí. Su amiga todavía estaba sentada en el auto, cuando Daria, con el niño en brazos, literalmente corrió hacia la puerta del pasajero delantero y lo resopló. ¿Qué pasó? Rita estaba claramente sorprendida por la aparición de su amiga. Pero sigue siendo una joven bastante adecuada. Ahora frente a ella estaba una mujer histérica llorando, que en los descansos entre las bofetadas se secaba las mangas con una chaqueta que rodaba por las mejillas de lágrimas y aspiraba aire nerviosamente. Dasa le cuenta brevemente a Marguerite toda la esencia de lo que acababa de ver en su apartamento y su amiga Vitivata maldijo. ¿Qué? Y ella no esperaba esto. Incluso de Nazar, que, en su opinión, era un tipo bastante resbaladizo. Margarita puso en marcha el coche y se alejó lentamente de esta casa. No se sabe qué otras sorpresas habrá en el stock de Olga. Es mejor mantener al niño alejado de aquí. ¿A dónde voy ahora? Gritó Daria, presionando a su hijo contra ella. Les di una semana, pero ahora creo que deberían haber sido 2 días. Se les deberían haber dado días y una patada en el quinto punto. Amante del tráfico rodado. Aún no se sabe si se marcharán en una semana. Apuntaron a tu apartamento, novia. Es para el apartamento. Así que vivirás mientras yo viva. Y ahí se verá. No tengas miedo, lo lograremos. Todo estará bien. Es cierto que Dasa se limitó a asentir y guardó silencio durante todo el camino hasta la casa de Ritinovo. Ella no tenía nada que decir. No todos los días en la vida sucede tal shock. Que Nazar ni siquiera dijo una palabra sobre lo que preocupaba la salud de su hijo. Es tan simple, como si ni siquiera hubiera nacido. ¿Cómo puede un padre hacerle eso a un niño? Dasa recordaba perfectamente que su padre no se detenía ante nada para mejorar la vida de sus hijas. Rita asignó la mejor habitación de su apartamento a su amiga y a su hijo y se fue a vivir a un dormitorio pequeño. Daria agradeció calurosamente a la anfitriona, pero Rita simplemente la saludaba con la mano. Valoraba su amistad y quería ayudarla con todo su corazón. Los días transcurrieron uno tras otro. Temprano en la mañana, Rita desayunó apresuradamente una tortilla al horno con velas y se fue a trabajar. Después de una noche dura, Dasa, con sueño, intentó limpiar el apartamento y cocinar algo delicioso para la cena, cuando su amiga regresaba a casa. Luego, Margot solía sentarse con el niño y dejar que Dasa fuera a la ducha. Tal ayuda era imposible para la madre joven e inexperta. Nazar no descubrió nada de su presencia en la vida de su esposa y su hijo. Dasa no recibió ni un centavo de dinero de él, ni una sola llamada de cortesía. Mientras tanto, el plazo del ultimátum que ella declaró amante ya expiró. Hasta las 13 horas solo quedaban 2 días. Sintiendo tiempos difíciles, Dasa estuvo mucho tiempo acostada en la cama y no pudo dormir incluso cuando el bebé le dio la oportunidad de descansar un poco. La llamada de Nazar fue inesperada, como un trueno caído del cielo brillante.
Llamó en el momento en que Daza ya había cambiado al hijo de Pampers después de la noche con el movimiento habitual. En un primer momento, se limitó a mirar la pantalla de su teléfono, sin poder entender lo que estaba pasando, y luego presionó la tecla de recepción de llamada. El hombre se sobresaltó. Necesitamos encontrarnos. Hoy. Urgente. ¿Dónde? ¿Y no quieres preguntar cómo estuvo la noche de tu hijo? Daza respondió a la pregunta, sorprendida por el tono tan serio y frío de Nazar. No quiero. Solo respondí el indicado. Entonces, ¿cuánto y dónde? Pensó Daria. No quería que estos locos supieran que ella vive en casa de Margarita. Por eso, concertó una reunión en la plaza que está a 3 cuadras de aquí. A las 10 de la mañana. Por si acaso, Margota borró los mensajes en el mensajero con una descripción detallada del lugar y la hora. Daria se vistió y apareció en la plaza sin 5 minutos 10. Llevaba un cochecito con su hijo delante. Nazar ya estaba allí. Es extraño cómo ella no se dio cuenta antes de que él estaba tan disperso, pero eso era completamente predecible, así que esto es lo que el hombre Ida estaba listo para comerse a su nuera y a su nieto. Y ella fue quien empezó a hablar, por cierto. Bueno, Daza, tú misma criarás a tu propio bebé. A mi hijo todavía le queda un largo camino por recorrer. Y no se sabe si dio a luz a su hijo o no. Conozco tu raza. Crecías por todas partes, yacías debajo de cada arbusto. Entonces ahora necesitas solucionar sus problemas de propiedad. Y no se conocen, son extraños. Mi hijo no les debe comida, porque no va a admitir al niño. Y necesitas compartir el apartamento, para ser justos. Lo compraste en matrimonio, así que tendrás que dar la mitad. Como no trabajarás durante 3 años, será justo que la vivienda se quede en manos de Nazar y recibirás dinero por tu parte. Aunque tengas hambre, no morirás con esto, aunque a nosotros no nos importa. Así que no arrastremos al gato por la cola, vámonos con Notarius, lo inventamos todo y nos olvidamos de este asunto. Daza quería reír. Miró a Nazar, que con una sonrisa estúpida y amable gemía junto a su madre y escuchaba sus tonterías. Y ella no entendía que había encontrado una vez en este hombre, como la atraía. ¿Cómo fue que antes de ese momento ella no consideró su naturaleza podrida? Habiendo reunido todo el coraje que tenía, Daza respondió a la madre de Nazar. Entonces, Iroida Pavlovna, no acudiremos a ningún notario. Sin embargo, no sé a dónde irás. Pero seguro que no necesito un notario. Les recuerdo a usted y a su olvidadizo hijo que no compré este apartamento en matrimonio, sino que lo heredé. Y ahora, incluso los niños en la escuela saben que no podrán compartir un apartamento así. Así como para referirse a los elementos del niño, en cuya aparición participó en el nacimiento. Así que ve con los ojos abiertos y empieza a recoger tus cosas. Daza giró la rueda, sin esperar respuesta, y la alejó del lugar de reunión. Los gatos chillaban en el alma, pero la joven madre comprendió que había hecho todo bien. Sin embargo, ahora literalmente se ha embarcado en el camino de la guerra. ¿Qué sorpresas se esconderán desde el lado opuesto? ¿Qué tipo de trucos pueden mostrarle a la audiencia atónita? En realidad, tuve que esperar un poco más para responder a esta pregunta. Daza no tuvo tiempo de llegar a la entrada con la silla de ruedas, ya que su teléfono ya estaba arrancado por las personas que entraban. Era Olga. Al parecer, Nazar le contó los resultados de la conversación, y ahora decidió probar suerte en el caso de llevar a Daza a la zona residencial. Bueno, si ese es el caso, buena suerte. Y con calma atendió la llamada. Tenía miedo de que no quedara nada más que hacer. Hola, ya voy. Cruelmente arrojó a su hermana al teléfono. Vamos, ¿dónde estaba hace media hora? Esperar. No, ella detuvo a Daza con calma y confianza. Solo por la noche. Ahora me siento incómodo, necesito alimentar al niño. A las 5, ahí. Y tiró el teléfono, sin esperar la objeción de su hermana. Ahora harán lo que ella diga. Por la noche, volvió a escribirle un mensaje a Margarita en el mensajero y hizo girar la rueda hacia la plaza. Es interesante, dijo Daza, que esta vez Nazar vendrá sin madre, o simplemente no pueden separarse, ya se han separado. Pero ahora algo nuevo la esperaba. Además de Olga,
no había nadie en la plaza cerca del banco condicional. Daza estaba convencida de que otras personas caminaban pacíficamente y hizo rodar la rueda hasta el lugar de reunión. Hola, dijo Olga brevemente. No te emociones mucho y cambia de apartamento mientras te ofrecen uno bueno. Simplemente no entiendes con quién estás tratando, cariño. ¿Crees que sería mejor si te rompieras tus bonitas piernas y le arrancaras las partes sobrantes a tu hijo? Daza cuidaba de su hermana, quien parecía creer en lo que había estado haciendo. Una especie de enfrentamiento infantil al estilo de los rockeros de los 90, sinceramente. Bueno, ¿qué pueden ser las piernas rotas y los detalles rotos? Ella misma jugó e incluso la arrastra allí. Pero no fue para detener a Olga. Y sí, muñeca, ni siquiera cuentes con servir en los elementos. Aunque Sunasarchik gana un poco, una cuarta parte de sus ingresos no es una cantidad tan pequeña. Simplemente acepta que soy mejor que tú en todo y hasta a un lado. Siempre, absolutamente siempre has sido un mentiroso. Así que ahora no estás acostumbrado a quedarte con tu joven Krikun en los bars. Este Krikun es tu propio sobrino, Daza no podía soportarlo. Ah, te lo ruego, que es un sobrino. Olia la miró con ojos de persona completamente loca y de repente se reveló. ¿Qué opinas? Tengo una vida de frambuesa. Mi pasado Kabilina me ha impuesto tales deudas que apenas podía sostenerme en pie. Tuve que vender mi apartamento. Para al menos deshacerse de la mayor parte. Ahora revisaré tu cabeza, conseguiré un poco tu nazar y encontraré uno nuevo, uno digno. Así que no tengáis miedo, para mí es una opción temporal. Si quieres, puedes recogerlo más tarde. Olia se rió de mí. ¿Y no estás hablando de ningún sobrino? No tengo sobrinos, nunca he tenido ninguno y no tendré ninguno. Y tu apartamento será tuyo, de lo contrario, tú y él habrán terminado. ¿Me entiendes? Bueno, ¿por qué estás en silencio? Vete a dormir, Olia. Solo entonces Daza respondió a esta diatriba. La segunda vez en un día Daria llevó un cochecito a la casa de Rita. Bueno, si son así, entonces ella también actuará. Es mejor prepararse para después del ataque, que esperar a ver qué más se les ocurre a estos imbéciles. Al final, ahora no está sola. Ella es responsable de su hijo. En primer lugar, al regresar a casa, Daza tomó su teléfono y comenzó a leer atentamente. La libreta de contactos. Ya había intentado buscar un abogado en internet y se dio cuenta de que este entretenimiento no era para los pobres. Entonces era necesario buscar conocidos, y quien los busca siempre los encontrará. Al mismo tiempo, Nazar y Olga estaban ocupados con la misma tarea, también surfeaban intensamente en el barranco del mundo y buscaban a una persona que conociera al juez mejor que la ley. Necesitaban un verdadero profesional, un as en su negocio, que podría deshacerse del joven padre de los elementos en la corte y privar a Daria de un apartamento. Pero el problema es que ninguno de los abogados, al conocer la historia del futuro caso, no quiso hacerse cargo del caso. En los últimos 3 días visitaron al menos 7 bufetes de abogados, le pagaron dinero por la consulta, pero escucharon lo mismo en todas partes. Imposible, absolutamente imposible. No, no, ¿qué eres? La herencia es un trato gratuito. No se puede obtener nada de esa propiedad. Sí, absolutamente nada. Sí, no importa lo que heredaste en el matrimonio. No, tampoco puedes rechazar tu deseo de los elementos. Estás en un matrimonio oficial, por lo que estás registrado como testigo del nacimiento de un hijo. No, esto no es para discutir en este caso. Y no podrás divorciarte por tu iniciativa hasta dentro de un año al menos. Así es la ley. No, este no soy yo, un mal abogado. Esto es lo que quieres. Adiós. Y así es de vez en cuando, a pesar de la habilidad de los abogados y el coste de sus servicios. Finalmente, los enamorados decidieron dejar de pagar a las prostitutas por consultas oftalmológicas y empezaron a buscar asesoramiento gratuito en Internet. Pero el resultado siguió siendo el mismo. Las leyes y la fortuna no estaban del lado de Nazar. Probablemente Olga estaba triste. En un momento de enojo, la mujer le contó a su hermana una situación veraz de su vida. Por estupidez y por excesivo orgullo, perdió su apartamento de 3 habitaciones heredado. No tenía a dónde ir. Nazar ciertamente no era de su gusto,
pero era muy adecuado para el papel de vagabundo titular. Con el tiempo, planeó deshacerse de él. Bueno, ahora todavía se necesitaba al hombre, así que ella lo ayudó. Iraida Palna tampoco perdió el tiempo en vano. Por primera vez en muchos años, la mujer empezó a pensar, a estimar y a comparar. Esta nueva chica que giraba alrededor de Nazarchik le provocó muchas emociones desagradables. Demasiado brillante también, y Nazar corre como ella era terca, arrogante y ni siquiera podía cerrar la boca. Ni siquiera podía meterse en el bolsillo. Nazar dejó de apadrinar a su mamá todos los meses. Dijo que no tenía suficiente dinero. Vivieron juntos durante mucho tiempo y Nazar siempre tuvo dinero. Su esposa era médica y ama de casa. Pero este cajón de cola no funciona y ella le exige, como si fuera una reina. Y para ella es aún más difícil. No se puede engañar a Olga con algo así. Pero Daria tuvo más suerte. Al no enterarse entre sus conocidos, decidió recurrir a su exjefe en el trabajo. Antes de su baja por maternidad, la niña trabajaba como contadora en una gran empresa y sabía con certeza que tenían un departamento jurídico. Pero tuvo que pedirle al jefe que les dijera algunas palabras a esos tipos. Elena Vasilievna, jefa de contabilidad de la empresa Dasina, se alegró mucho de escuchar a su subordinado. A los 15 minutos ya no hablaban de nada. Dasina compartió sus primeras impresiones sobre la maternidad, habló sobre el niño y luego abordó temas estremecedores. Elena Vasilievna escuchaba atentamente a la joven, a veces preguntaba o comentaba algo, suspiraba, y finalmente prometió ayudarla a encontrar un experto en derecho de familia. Un abogado así fue encontrado un par de horas más tarde. Al final resultó que, Elena Vasilievna simplemente vino al departamento de derecho y les dijo a sus colegas que no se iría hasta que encontrara a alguien que quisiera ayudar a una joven madre prometedora que casi se había convertido en víctima de circunstancias terribles. Como todos los empleados de la empresa se especializaban en asuntos económicos y criminales, comenzaron a buscarlos entre sus propios conocidos y así llegaron a un tal Yaroslav. Era un hombre de impecable reputación empresarial y con grandes logros. El cheque de servicio promedio de un especialista así incluía muchos ceros, pero con esfuerzos conjuntos se convenció de reducir el monto del trabajo a un mínimo tan indecente. En realidad, al enterarse de esta historia, Yaroslav no protestó demasiado. Después de todo, entendió que la situación no es realmente fácil para una mujer con un niño en manos. Sobre todo en el mundo, un hombre amaba la justicia y consideraba su deber restaurarla. Así comenzó su trabajo conjunto. Si Nazar y Olga pudieran sospechar que Dasa ya había conectado a un abogado de tan alta categoría con una excavadora y un látigo en el asunto, entonces, sin duda, no se sentirían tan seguros. Pero por ahora estaban seguros de que estarían bien. Porque se negaron a mudarse del piso de otra persona. Y Nazar acaba de dejar su trabajo para no pagar la comida de su hijo. Mientras tanto, Dasa prestó atención al crecimiento de Maximka y creyó en lo mejor. Después de que el bebé ajustó su modo de dormir, incluso tuvo algo de tiempo libre. Ahora pudo ponerse en forma después de dar a luz y también empezar a cocinar de nuevo. Rita, que ahora estaba siendo tratada con muchos malos olores después del trabajo, afirmó que no se avergonzaba de su amigo y de su hijo, pero Dasa comprendió que esto no podía durar mucho y esperó la oportunidad de regresar a su apartamento, ya con el niño. Ayudó a los astutos y codiciosos al bien de otras personas. No en vano Yaroslav fue nombrado en los círculos profesionales el abogado más inteligente y pernicioso que no se mete un dedo en la boca. Logró no solo obtener una gran cantidad de fondos para la manutención de un menor, sino que también obligó al difunto Nazar a pagar una gran cantidad de dinero para mantener a Dasa hasta que ella se fuera de vacaciones para cuidar a su hija. Niño. Nazar recibió una gran lección sobre el hecho de que se puede encontrar una respuesta a cualquier acción, pero esto puede no agradar al que hizo toda esta papilla. En cuanto al apartamento, el caso salió a la luz aquí. El caso es que la vaselina, como sabes, tiene un proceso largo y muy confuso. Esto es lo que contaban de la mano de Olga, cuando hacía tales maquinaciones con el único hogar de su hermana. Sabía por experiencia que se necesita más de un año para mudarse de casa y que ni siquiera tiene derecho a vivir en una casa. Además, Daria tenía un niño pequeño en brazos y fue un gran placer correr con él en las instancias. Pero a Yaroslav y Dasa se les ocurrió un plan brillante.
En un día de verano no muy bonito para Nazar y Olga, las puertas de su apartamento estaban abiertas y el equipo de construcción solo estaba esperando a que el verdadero propietario del apartamento comenzara la renovación, con la sustitución total de las comunicaciones, el polvo, el ruido y otras bellezas. Nazar no pudo soportar el primero. Cortésmente arrojó sus cosas en la bolsa y, tal como estaba, corrió hacia su madre. Olga, que no sonreía en absoluto, se quedó sola en un apartamento prácticamente no apto para vivir y lo siguió en periodos de tiempo récord. Daza sonreía cuando el rabino le dijo por teléfono que el capataz estaba limpio, que sus muchachos terminarían el trabajo iniciado en un futuro próximo y que sería posible arreglar la ceremonia nupcial. Ahora, quedaba el único problema que tenía ante la joven, el cual debía solucionarse en un futuro próximo. El dinero que tenía que transferir mensualmente como vida normal no sería suficiente, porque los ingresos del hombre no eran grandes, y antes del despido, y ahora probablemente se lo pidieron. Por lo tanto, tuvo que encontrar una manera de cuidar de ella y de su hijo. A Daria se le presentó esa oportunidad justo en el momento en que volvió a llamar a Yelena Vasilievna para agradecerle sinceramente su ayuda en la búsqueda de un abogado. Daza, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo estaría interesado el jefe en el negocio? ¿Hay 1 hora y 4 días? Sí, claro. La joven incluso tenía miedo de creer en su suerte. Si le ofrecen trabajo ahora. No quería ofrecérselo antes, porque pensé que lo estaba haciendo bien. Pero si quieres que estemos felices de cooperar remotamente al menos. Bueno, ya sabes cómo sucede. Cerrarás la documentación, enviarás informes al programa. Y yo te daré tu salario a través de uno de los empleados, lo cobraré y lo entregaré. Desafortunadamente o afortunadamente, no podemos prescindir de ayuda. Alguien renunció, alguien está constantemente en el hospital. En general, tan pronto como esté listo, marque. Daza agradeció calurosamente a Yelena Vasilievna y puso el teléfono en la palanca. Había calidez y tranquilidad en el alma de la joven. Agosto y principios de septiembre pasaron volando instantáneamente. Daza estaba feliz de llevar a su hijo a caminar por los callejones con las primeras hojas amarillas, le contó cuentos de hadas y le cantó canciones de cuna, le dio las primeras castañas brillantes para que las sostuviera entre sus diminutos dedos y fotografió su lindo rostro. Nazar apareció de forma muy inesperada. El hombre la custodiaba en el banco cerca de la entrada cuando regresaban a casa después del paseo con Maximka. Le dijo a Daria, estoy cansado de pagarte mucho dinero y vivo con mi madre. Y tu hermana también está metida conmigo, ella escandaliza todos los días, ya no queda poder. En la casa tiemblan los gritos eternos, los gritos, la madre de ella misma, el cisne moribundo, los derechos de tu hermana, el frigorífico siempre está vacío, y ambos me golpean por no poder proporcionarles un hotel. Por tanto, no tengamos un escándalo, todavía tenemos un hijo en común. Volveré contigo y todo será como antes. Y sobre sus medios. Aunque incluso si él cayera de pie y le jurara amor eterno, ¿qué cambiaría? Nada, nada en primer lugar. Nazar ya no era necesario. Vete a casa, Nazar, le aconsejó con la mayor calma posible. Lo que me acabas de decir debería haber sido pensado antes. Y no me molestes más. Pero tenemos un hijo, llamó el hombre. Ya no puedo vivir con tu hermana, simplemente no puedo. Cuando me convenció de engañarte, dijo que tenía un apartamento de 3 habitaciones. Y ahora resultó que ella es una vuelco. Y ella solo se aferra a mí porque tiene al menos un techo sobre su cabeza. Madre me muerde para romperte y volver contigo, para no dejar a Olga traspasar el umbral. ¿Cómo puedo vivir a tu manera? ¿Todavía estás peleando conmigo por dinero, no te da vergüenza? Así que déjame volver. Al menos eso sería justo. Nazar, sería justo que estuvieras interesado en tu hijo y nos conocieras desde la casa de maternidad. Sería justo que no te confundieras con mi hermana en lugar de ir a la farmacia a buscar medicinas para nosotros. Sería justo que no intentaras quitarme mi único apartamento y dejarme con un niño sin hogar. Entonces no pensaste en la justicia, ¿verdad? ¿Te gustó todo? Todo me conviene, así que adiós, Nazar. El hombre se dio la vuelta y se alejó lentamente, y Daza condujo tranquilamente el carruaje hasta la entrada.